República y la ley, recibir asistencia técnica jurídica y de otra naturaleza para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones. Y como último punto, recibir un salario acorde a la dignidad de su cargo. Bienvenidos a las audiencias públicas de liquidación presupuestaria del Congreso Nacional. Ya se encuentran este día aquí las autoridades de la empresa hondureña de telecomunicaciones, quienes estarán dando la exposición de lo que confiere a la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2015. Así que a continuación nosotros vamos a dejarlos con el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, el diputado Francisco Rivera. Muchas gracias, queridos amigos, los comunicadores sociales del Congreso Nacional de la República que están acá coordinando todas estas transmisiones que se hacen en directo al pueblo hondureño. Hoy me imagino que en todas las oficinas de Hondutel van a estar pendientes, ¿verdad?, del canal del Congreso Nacional de la República. Esperamos que ojalá que tengan su televisor ellos también ahí para que puedan monitorear. Algunos la tienen. Que puedan monitorear esta transmisión, porque el pueblo hondureño necesita saber cómo está su empresa de telecomunicaciones. Es una empresa que le generaba tantos ingresos al Estado, pero desde el momento que la conocimos, nosotros siendo presidente del Congreso Nacional, el actual presidente Juan Orlando Hernández, pues tomamos acciones, y hoy yo creo que se ven los frutos de todas esas acciones. Eso nos consta y conocemos desde su génesis toda esta situación. En consecuencia, el Congreso Nacional de la República, que preside nuestro presidente, el doctor Mauricio Oliva, se siente muy honrado, igual que la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y todo su equipo técnico, muy honrado de tener aquí a su gerente general, el ingeniero Jesús Mejía. Bienvenido al Congreso Nacional, ingeniero. Igual que al licenciado Melvin Maldonado, bienvenido. Al licenciado Francisco López, a la licenciada Nubia Alfaro, bienvenida, licenciada. Al ingeniero Roberto Lanza, bienvenido. A la licenciada Rita Reyes, bienvenida, licenciada Olanchana. Al licenciado Luis Perdomo, bienvenido. A la licenciada Liliana Molina, muchas gracias por haber aceptado la invitación de este Congreso Nacional de la República. Ya lo hemos dicho siempre que es una obligación constitucional venir a rendir cuentas al Congreso Nacional. Todos los funcionarios que tienen un presupuesto del Tesoro Nacional, que tienen recursos del Tesoro Nacional. Eso es una norma constitucional, obligación del que los maneja, como del Congreso, de recibir esas liquidaciones presupuestarias, las ejecuciones presupuestarias. Hemos invitado a diferentes instituciones, pero quisiera en algunos casos dispensarlos porque hoy está un poquito complicado entrar al Congreso. A mí me costó mucho hoy, afortunadamente salí muy temprano al Tribunal Superior de Cuentas, que van a venir. El COEP está invitado, ONCAE también están invitados, ONADICE está invitado, el FOSDE está invitado, el Instituto de Acceso a la Información, pues está aquí el abogado con nosotros, el abogado Damián Pineda, bienvenido, abogado. Igual que está invitado Democracia Sin Fronteras, el Consejo Nacional Anticorrupción está invitado, el FONAC está Héctor Rivera y la licenciada Jenny Canales, bienvenido.
igual que el Tesoro, los amigos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos están con nosotros ya por varios meses. Nos llevan controladitos y estamos trabajando muy bien, afortunadamente. Miran la transparencia con que se manejan los presupuestos y cómo se aprueban los presupuestos. A Lori Fleming, bienvenida Lori. A Jeff, hola, bienvenido Jeff, igual que a Marcela Romero. Están con nosotros, ellos tienen su oficina aquí en el Congreso Nacional y Lori la tiene en finanzas. Igual que a Cindy Sánchez, subdirectora de presupuesto, ¿verdad?, de la descentralizada. Bienvenida, Cindy. Igual que el licenciado Agner Mendoza, bienvenidos. Muchas de las personas que estamos aquí conocemos la historia de Hondutel, cómo se ha venido desenvolviendo Hondutel en los últimos años. Y también invitamos al ICEFI, que lo representa el doctor Hugo Noé Pino. Que quede constancia que hemos invitado a todas estas personas, que este es el escenario donde se puede plantear cuáles son las posiciones de cada uno de ellos, pero desafortunadamente no nos aceptan las invitaciones que les hacemos. Sin embargo, cuando estamos frente a frente, ahí en otros programas de televisión, ahí sí juzgan y critican lo que hacemos, pero aquí nos encantaría tenerlos para que aquí podamos debatir. Ingeniero, vamos a procurar sacar a esta audiencia en el término a las 11 de la mañana, 2 horas más o menos. Necesitamos realmente ver las condiciones. Si pudiésemos hacer un comparativo, tal vez no lo traen, eso no lo pedimos, pero yo sí recuerdo las cifras y lo que se estaba perdiendo ya en el momento en que Hondutel estaba entrando ya a la fosa, ya al entierro, todos los actos fúnebres, pero luego vinieron ustedes y rescataron. Creo que ya hoy podemos darnos cuenta, ya nos damos cuenta que ya vimos la presentación de ustedes y anticipamos, pero que sea su presentación la que nos diga realmente cuál es la situación de Hondutel. Sin más preámbulo, bienvenido al Congreso Nacional, ingeniero, y vamos a escuchar realmente su presentación. Usted puede compartirla con su equipo o usted la hace como usted crea conveniente. Bienvenido, tiene la palabra, ingeniero. Muchas gracias, honorable diputado Francisco Rivera. Compañeros todos, me van a disculpar que no los mencione uno por uno porque no quiero dejar a nadie afuera. La verdad que, miren, estamos muy contentos el día de hoy de estar aquí presentes, porque es importante en nuestro país montar precedentes sobre lo que se puede hacer en Honduras. Hay un triángulo que es importante que consolidemos dentro del Estado, que es un triángulo de la confianza, el cual establece lo que es la seguridad ciudadana, la seguridad legal y la generación de empleo. Y para lograr esto, este mismo concepto tiene que ser aplicado en nuestras instituciones de gobierno, porque si logramos la seguridad de nuestros empleados, los cuales tengan confianza en los funcionarios que estamos al frente de las empresas, y logramos establecer un buen marco legal en el cual definamos los procesos y las obligaciones de cada uno de nosotros, eso va a garantizar que el empleo va a ser constante y continuo. Y con estos 3 factores en la misma dirección, tenemos una garantía de éxito en todas nuestras instituciones. El día de hoy van a ver un caso, podemos decir un caso de éxito. Para mí el éxito tiene un número bien grande, todavía no hemos llegado a ese número, pero si miramos el número donde venimos, ya es un número bien grande. Y esperamos poderlo explicar, honorable diputado, de la forma más clara, para que comprendan de dónde venimos y así van a tener muy claro hacia dónde vamos. Esto, hemos logrado las mejores prácticas de administración en una empresa no pública, simplemente de una empresa. Como podrán ver, nuestro equipo es de gente bastante joven. Hemos dado la oportunidad a un equipo nuevo y gracias a Dios el resultado ha sido positivo. El día de hoy
les presentaremos un informe de resultados del primer semestre del 2015 y haremos mención un poco del segundo trimestre, que sería ya los meses de agosto, septiembre y parte de lo que va de octubre, para que vean cómo va la empresa. Dentro de la agenda que les traemos el día de hoy, vamos a ver la situación económica y financiera de la institución, la ejecución presupuestaria, el plan de inversión pública, medidas de contención y reducción del gasto y las proyecciones financieras. En lo que es la situación económica y financiera, aquí podemos ver de dónde venimos. Como ustedes podrán observar, en el año 2005, el 25 de diciembre del 2005, se rompió el monopolio. Ahí fue cuando la ley marco del sector de telecomunicaciones estableció de que había un mercado competitivo y hubo una apertura en el sector de las telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Que muchas cosas que eran monopolio del Estado se dejaron ir. No es malo, es buena la competencia. Lastimosamente, Hondutel no se preparó para la competencia en ese momento. En el 2006 todavía se mantenía el tema del asentamiento de los privados en el tema de un nuevo mercado, y ya se nota que toman ventaja para el año 2007, y ahí, como podrán observar, viene una caída estrepitosa de la empresa. 2006 se ganaron 1.142 millones de lempiras. El 2007 bajó a la mitad, a 555 millones de lempiras. Lastimosamente nadie puso una luz roja ahí para decirles que tenían un grave problema. O sea, si alguien pierde 600 millones de lempiras de un año para otro, algo grave sucedió. Luego el 2008 nuevamente 191 millones, y en el 2009 por primera vez en la década, porque vale la pena mencionar que en los 90 también perdió dinero Hondutel, pierde 220 millones de lempiras. 2010 se ve un repunte, el cual no es tan real porque se registraron algunas cuentas que no se tenían que registrar porque no tenían respaldo documental, y en las auditorías salió posteriormente eso, pero igual la pérdida era mucho menor que el 2009. Luego el 2011 volvió a incrementarse la pérdida. El 2012 llegamos a 487 millones de pérdida, y lastimosamente en el 2013 se perdieron 751 millones de lempiras. Con nuestro equipo, con el subgerente que me acompaña el día de hoy, el licenciado Melvin Maldonado, asumimos en marzo del 2014. Yo tenía un buen conocimiento de la empresa porque venía con la administración anterior y venía viendo las cosas que no se hacían, y venía con una gran preocupación, y nos pusieron la tarea, si la podíamos hacer, y tomamos el reto. Pero si ustedes miran, no es el tema de recuperar una empresa que perdió 751 millones de lempiras en el 2013, sino que la suma del 2013, 2011, 2012, 2011, 2010 y 2009, que son más de 1.400 millones de lempiras en pérdidas. Entonces agarramos una empresa con una carga bastante grande en cuentas por pagar. Luego el 2014 se hacen las adecuaciones correspondientes y se llega a perder 238 millones de lempiras, que para su servidor, el honorable diputado, sigue siendo una cifra escandalosa. Pero se ve una mejoría en 520 millones de lempiras de pérdida menos de lo que se había perdido el año anterior, con los mismos recursos, con menos presupuesto y sin inversión, por únicamente eficiencia administrativa. ¿Qué fue lo que encontramos nosotros en esta situación 2013-2014? Primero encontramos un alto gasto corriente, una planilla enorme, 4.200 personas, en una empresa de 2.600 empleados. Encontramos un presupuesto operacional aprobado de años anteriores no financiables, presupuestos de 3.000 millones cuando la empresa solo facturaba 2.200 millones. Entonces, desde ahí hay un déficit, y lastimosamente los administradores no comprendían que no era el que gastaba el presupuesto, sino el que lo generaba. Y esto vino a crear bastante polémica y problemas en la empresa. Un bajo presupuesto de inversión aprobado y ejecutado, todo iba para gasto corriente, 94% del presupuesto. El personal supernumerario, altos niveles de iliquidez, se generaron con préstamos de 106 millones para pagar 13º y 14º. O sea, eso no es posible. O sea, no se puede estar adquiriendo préstamos para gasto corriente. Si uno se va a endeudar es porque va a ser una inversión que va a traer un revenue, una utilidad para poder levantar la institución. Luego encontramos también un gran número de demandas laborales
con reintegros, los cuales venían con sueldos caídos. Asimismo, por daños y perjuicios. Si ustedes recuerdan, en el gobierno del 2006 al 2009 hubo un subgerente que cerró muchas empresas suboperadoras sin el marco legal adecuado, y estas empresas demandaron al Estado y empezamos a perder demandas multimillonarias. Me es grato informarles el día de hoy que solo en este año hemos ganado más de 400 millones de lempiras en demandas, y eso significa que son 400 millones en pasivo en contingencia que ya no se pagará. Había una baja productividad en los índices de atención al cliente, las reparaciones y servicios y mantenimiento de la infraestructura. Recuerden que Hondutel, al ser una empresa de servicios, era importante que se reflejara como tal, pero cuando íbamos al tema de recursos humanos encontramos una empresa más administrativa que operacional. Había más personal que estaba en tiendas que no vendían nada porque no tenían producto, y la gente de campo había muy poca. Se encontró un plan de rescate aprobado con un decreto, el número 200/2012, en la Gaceta del 7 de febrero del 2013, pero que no se había ejecutado. Simplemente alguien dijo vamos a hacer esto, y lastimosamente en tecnología las cosas se van desfasando todos los años y tenemos que estarnos reinventando. Y había una carencia de oferta de servicios integrales para optimizar la infraestructura y sostener los niveles de ingreso. Era increíble cómo en Hondutel todavía se creía que la línea fija era el negocio de la empresa. Eso era un negocio de los 90s y nos habíamos quedado cortos. Lastimosamente no comprendieron una inversión importantísima que se hizo en el año 2003, en el cual se compró una red de MPLS, para los que saben de tecnología, que es una red de fibra óptica con tecnología de punta, y no lograron comercializar ese producto, al punto que el mismo Estado consumía el servicio de privados cuando tenía su propia empresa que tenía esa capacidad para darlo. ¿Qué sucedió? Pues nos sentamos con nuestro equipo, definimos nuestras estrategias corporativas y decidimos primero ver los temas de fortalecimiento de los ingresos y reducción del gasto corriente. Porque, miren, en una empresa bien manejada, cuando hay crisis, lo primero que uno corta son los temas de publicidad y mercadeo. ¿Por qué voy a publicitar algo que no puedo vender? Hondutel, en el periodo del 2010 al 2014, tuvo años que gastó más de 50 millones de lempiras en publicidad y mercadeo sin tener productos para vender. Simplemente era para imagen institucional. Entonces pónganse a pensar ustedes qué piensan si alguien le está diciendo que una empresa es muy buena pero no tiene productos y no tiene buena atención. Entonces está tirando sal al mar, y eso estaba pasando con Hondutel. Luego la cobertura, decidimos incrementar la cobertura y penetración del mercado y desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Tenemos una red de fibra enorme por todo el país que está siendo subutilizada y empezamos a darle rentabilidad a esta. Luego empezamos con el fortalecimiento del talento humano y reestructuración organizacional. Mejoramos la productividad de la gente, capacitación continua, y pusimos una nueva estructura organizacional que más adelante le explicaremos, y el modelo de gestión por competencias. Lastimosamente antes se manejaba como se maneja tal vez las instituciones militarizadas, en la cual tenemos una estructura bastante lineal y no es tan proactiva, y cuando la estudiamos y la comparamos con el modelo ETOM, que en inglés significa Enhanced Telecommunication Operation Map, nos dimos cuenta de que no era funcional la forma como estaba Hondutel estructurado. Luego el modelo de negocio, empezamos con alianzas estratégicas, que les vamos a explicar más adelante también con los operadores móviles, por ejemplo. Uno no se pelea con los fuertes, al contrario, uno hace alianzas. Yo siempre le decía a mi equipo, miren, cuando yo estaba en la escuela yo era bien pequeño, yo era el más chiquito de mi grado porque en edad siempre fui el menor, yo siempre me iba con los grandotes, entonces nunca nadie me golpeaba, les decía yo. Entonces siempre es bueno cuando uno hace una alianza agarrarse con los grandotes para que no lo golpeen, y eso fue lo que hicimos exactamente. Vimos la oportunidad de negocio, hicimos los planteamientos correctos, y cuando hicimos la venta con los operadores que ya nos habían sobrepasado, logramos buenos negocios. Empezamos el tema de innovación tecnológica, algo que no se había hecho inversiones en muchos años, y el desarrollo de nuevos servicios. Luego, en la operación y control, se mejoraron los índices de reparación e instalación, ya que hicimos en la reestructuración una readecuación del personal y empezamos a fortalecer la parte técnica. Optimizamos la red de transporte y se optimizaron los procesos de facturación. Esto ha sido un proceso bastante complejo, dado que no se ha invertido hasta el día de hoy en una plataforma de aseguramiento de ingresos, la cual me es grato informarles que ya el proceso lo hemos iniciado, porque el día de hoy contamos con el dinero para poder adquirir.
era algo que no se podía en el pasado por la falta de liquidez. Y el fortalecimiento, bueno, estas fueron estrategias corporativas que tomamos en su momento, ¿verdad? Luego aquí podemos ver un comparativo del comportamiento de los ingresos nacionales, cómo venimos en los años 2014 y 2015. Recuerden que los ingresos nacionales estaban en su mayoría enfocados al tema de telefonía fija. Y la telefonía fija, para contarles un poco, es un producto que se va perdiendo fuertemente todos los meses, porque la gente lo utiliza menos, aunque sea mucho más barato, pero la comodidad de poder tener un teléfono y ser móvil para poder hablar no la tiene el teléfono fijo, y eso le quita bastante competitividad al producto. Y nos dimos cuenta que el enfoque en su mayoría era para la parte corporativa, porque el corporativo sí necesita la línea fija para poder atender a sus clientes de una forma adecuada. Y como podrán ver, el nivel de ingresos se ha mantenido. Ya a partir de mayo del 2015 los ingresos se empiezan a ver mejor que el 2014, pero eso es por la maximización de los productos corporativos. ¿Qué sucede? Había mercado, había demanda, pero no teníamos la liquidez para comprar el producto para atender esta demanda. Y ahí es donde vino toda la reducción y este plan estratégico que recuerdo en su momento, cuando vimos los números, nadie creía que podíamos llegar a números negros en tan corto plazo. Pero si tomamos las decisiones adecuadas y teníamos todo el equipo, toda la empresa alineada hacia un mismo objetivo, no había forma que no llegáramos a ello. Luego miramos el comparativo de ingresos internacionales, que esto va a ser algo bastante interesante, diputado Rivera, porque aquí les vamos a explicar lo que hemos hecho con el tráfico internacional, que nos ayudó primero a eliminar el tema de tráfico gris, que era un problema grave. A lo interno de Undutel, los mismos empleados estaban coludidos con las empresas para ver quién se volvía a contacto para abrir la válvula y permitir el tráfico irregular. Segundo, no teníamos la plataforma de control para ello. Se compró una sonda, pero se imagina una sonda en 252 centrales, no servía mucho, era como tirarle un cohete a un tanque de guerra, no le iba a hacer nada. Y ahí fue donde tomamos las decisiones corporativas correspondientes, hicimos las proyecciones de negocio y se le presentó a los operadores móviles. En este caso, cuando nosotros le facturábamos, por ejemplo, a un operador móvil, el 46% del ingreso que generaba esa venta iba para los impuestos. Y en realidad era bastante grosero, porque no ayudaba a que la empresa se capitalizara. Así que fuimos con los operadores móviles y les explicamos cómo Undutel distorsionaba el mercado al ser parte de él, y le hicimos una propuesta de venta de esa licencia, del manejo de esa licencia que tenía Undutel, por un precio que se negoció fuertemente, y al día de hoy nos ha dado más de 150 millones de lempiras de ingresos extra en el tema internacional, que no se obtuvo en el año 2014, que es un número bastante interesante. Y algo muy importante, teníamos una deuda por tráfico telefónico con las empresas. En el caso de Tigo se le debían $10.648.245, y a Claro se le debían $669.499. Era una deuda bastante grande, don Francisco. Volvemos a mencionar, recibimos más de 1.400 millones de lempiras en deuda y teníamos que buscar la forma de cómo irla pagando, y la forma de estos contratos lo amarramos al pago de la deuda. Esto garantiza que para el primer semestre del año 2017 se va a haber pagado el 100% de esa deuda, y a partir del segundo semestre del 2017 Undutel ya caminará sin deudas hacia los operadores móviles. Aquí, como podrán ver, los ingresos internacionales cómo van creciendo. Hay algo muy importante que es bueno mencionarles y es el tema de los ingresos netos versus los ingresos brutos. Como les mencioné anteriormente, Undutel pagaba el 46% de sus ingresos en impuestos, o sea que el ingreso neto era solo el 54% de lo que se facturaba. Entonces, si ustedes podrán ver en el gráfico, en el 2014 se manejaba 884 millones de ingreso bruto, 864 millones, perdón, de los cuales solo 334 millones se recibieron como un ingreso. Al día de hoy, la meta, que es 819 millones,
ya llevamos facturados 600 millones, lo cual es 73% de los ingresos ya son de Hondutel, 100% de Hondutel, y no hemos terminado todavía el año. Ahí es donde viene el incremento en los ingresos netos. Luego, cuando miramos el tema de gastos personales, en el 2014 la planilla andaba alrededor de los 115 millones de lempiras mensuales y se redujo hasta el punto de tener 80 millones de lempiras, 35 millones de lempiras menos, que si lo multiplicamos por 16 según el contrato colectivo, colaterales y todo lo que corresponde, era un número bastante grande. Estamos hablando de 424 millones, que lo veremos más adelante, lo que nos ahorramos solo por recurso humano. Entonces, si empezamos a hacer la matemática y agarramos los 751 millones y le quitamos 456 millones, nos vamos a dar cuenta que ya quedamos solo con 300 millones de déficit. Y es donde empezamos a hacer la matemática sencilla y lineal, a contar dónde tenemos y dónde tenemos que meter. Luego, el comparativo a todo el gasto personal, en el 2014 a junio se habían gastado 658.9 millones de lempiras, a mes de junio del 2015 se han gastado 503, 24% menos, 155 millones de lempiras menos. Aquí está el ahorro por reducción de la planilla. Hubieron dos fases, como ustedes recordarán. Hubo un retiro voluntario en el cual se hizo un trabajo muy fuerte para concientizar a la gente que no tenía una función específica de la empresa, porque nosotros no queríamos atropellar a nadie, simplemente queríamos hacer a la gente entrar en razón. Hubieron algunas personas que dijeron, denme una oportunidad, y trabajaron un poquito más y lograron incrustarse en la estructura de Hondutel. Hubieron otros que simplemente no pudieron. Algunos se retiraron por decisión propia, otros tuvieron que entrar en la segunda fase, que fue la suspensión de labores, que creo que es la medida más drástica que hemos tomado, pero la suma de ambas ahora nos da un ahorro de 456 millones. Por parte de la Junta Directiva se nos dio una instrucción muy clara: el nivel de pago de planilla no deberá superar los 53.5 millones de lempiras. Lo que usted haga con esos 53.5 millones de lempiras es su problema como administrador, nos dijeron, pero usted no puede salir de acá. Eso es más colateral, y eso es lo que hemos hecho y hemos respetado en toda nuestra administración. Y aquí ya miramos el tema de gastos no personales, en los cuales, como podrán ver, hay una reducción muy similar a la correspondiente a la de recurso humano, de un 24% promedio en todo el ahorro. Como podrán ver, la barrita azul es la del gasto no personales, o sea que hicimos una eficientamos administrativamente la empresa y el gasto se redujo de una forma sustancial. Y aquí podemos ver cuánto se había gastado en junio del 2014, 265 millones, y junio del 2015, 192 millones. Estamos hablando de 73 millones menos, más los 150 y pico millones que teníamos de ahorro también por el otro lado. Ya estamos hablando de 220 millones, más los 456, entonces ya sumamos 676 millones que vamos reduciendo de los 751 que se habían perdido en el 2013. Luego miramos el siguiente gráfico. Estos son los ingresos, utilidades y pérdidas de los estados financieros. En el primer mes de enero, todavía no habíamos asumido nosotros la administración con el licenciado Melvin Maldonado, se perdieron 30.1 millones. En febrero se perdieron 42.6, todavía no habíamos entrado. En marzo, cuando ingresamos, tomamos medidas y lo reducimos a 26 millones. Luego, abril, mayo, temas de Semana Santa afectaron un poco los ingresos porque es una semana en la que no se tienen ingresos. Y luego, en junio, miramos ya un repunte importante, considerando que ese mes es el mes que se paga el 14º mes. Pero si vemos el 2015, ya miramos en enero que se tiene una pequeña utilidad de 600.000 lempiras. Seguimos trabajando duro, logramos en el mes de febrero una utilidad de 2.780.000 lempiras, en marzo de 3.037.000 lempiras, en abril 5.6 millones, en mayo 7.1 y en junio 12.2 millones. Con esto ya logramos acumular 31.65 millones de lempiras de utilidad para el primer semestre del año.
cuando en ese mismo momento, en el 2014, se habían perdido 134 millones de lempiras. Ahora veamos la ejecución presupuestaria. El presupuesto aprobado versus el ejecutado. Recuerden que mencionamos un presupuesto el cual no era sostenible. La empresa no generaba suficientes recursos. En el 2010 el presupuesto fue 3.494 millones y se logró facturar únicamente 2.889 millones. En el 2011 el presupuesto se redujo a 2.985 millones, ya queriéndolo ajustar a la facturación del año anterior, y lo que se logró facturar fueron 2.696 millones. El 2012 el presupuesto se logra incrementar y la facturación sigue bajando, 2.600 millones. 2013 la misma historia, 3.300 millones y la facturación 2.700 millones. Y el 2014 a nosotros nos toca tomar una decisión bastante dura el mes de marzo. Al entrar encontramos alrededor de 60.000 clientes que no pagaban la factura y simplemente iban a estados financieros. Y al ir a estados financieros, estaba bien, se miraban bien los números, pero tenía que pagar el 15% de impuestos sobre lo que iban a estados financieros, de los cuales me entraba 0 lempiras. O sea, era una muy mala práctica. Estábamos drenando la empresa y por querer mostrar unos estados de resultados que no eran reales. Y tuvimos que darle baja a 60.000 clientes de la noche a la mañana. Cualquiera hubiera dicho, ese movimiento quiebra una empresa. Pero sucedió totalmente lo contrario. Hizo que la empresa se recuperara. Le quitamos carga encima. Siempre hemos mencionado el ejemplo del barco, que es imposible que un barco, el cual tire un ancla para anclarse, pueda caminar si no se levanta esa ancla. Y lo que hicimos fue identificar todas aquellas cosas que se habían vuelto anclas. Luego, para el 2014, el presupuesto era de 2.700 millones y lo que se facturaron fueron 2.316 millones, se ejecutó 2.316 millones. Y para el mes de junio, el presupuesto fue reducido a 2.150 millones. Vale la pena mencionar que de los 2.300 millones del 2014, ingresaron alrededor de 300 millones de lempiras para el pago de prestaciones de los empleados que fueron retirados. Ya el 2015, que ya es una administración un poquito más sana, llevamos una ejecución de 902 millones al mes de junio. Vale la pena mencionar acá que todavía no se habían ejecutado los proyectos de inversión, los cuales ya ejecutamos y ya están en proceso y más adelante lo estaremos viendo. Luego, en el presupuesto de ingresos, podrán ver en la telefonía nacional lo que se tenía presupuestado eran 560 millones y lo que se ejecutó son 487, por el mismo tema que la telefonía fija va en decrecimiento. En la telefonía internacional proyectaron 410 millones y han entrado 382. La única diferencia aquí es que los 410 millones eran brutos, como se manejaban anteriormente, de lo cual neto solo quedaba un 54%. Al día de hoy, lo que vemos es esos 382 millones son netos. Entonces, ese tiene un margen más grande de utilidad sobre el negocio específico. Y en los otros servicios se tenían proyectados 104 millones y como hemos diversificado la cartera, este fue lo que se nos disparó y andamos por 130 millones a la fecha. En la parte de ingresos operacionales también tenemos un incremento bastante considerable a 173.3 millones de lempiras. Un segundito. Pero aquí, no sé si, o explíquenos un poquito, aquí ya tiene un déficit. No, si usted... O sea, si tenía proyectado 1.082 millones y ejecutaron 1.174. ¿Cómo estamos aquí? Explíquenos bien este cuadro para que el pueblo hondureño lo pueda... Ok, recuerde, diputado, que nosotros entendimos que el negocio de la empresa ya no era la venta de telefonía fija y empezamos con diversos servicios y eso es lo que nos ayudó a empezar a recuperar dinero en otros negocios, no solo en telefonía fija, que era lo que era el tema de telefonía nacional, sino que entramos el tema de banda ancha. Y al entrar el tema de banda ancha, eso incrementó nuestros ingresos de una forma exponencial. Más adelante les vamos a explicar un proyecto con la alcaldía que hizo que nuestra proyección de venta corporativa se disparara de una forma increíble por ganar un buen proyecto. Y por eso usted puede ver en los ingresos, otros servicios, el incremento es bastante notable y los ingresos operacionales. También, aquí es donde se ve el incremento, que es el préstamo también que se obtuvo para el pago de las prestaciones, don Francisco.
Entonces, si usted ve aquí al fondo, aquí en las variaciones, estamos con un 108% positivo. Okay. Sí. Ok, adelante. Sí, simplemente le dimos un giro diferente a la empresa, Francisco, porque era importante comprender que el negocio ya no era telefonía fija. Luego en la ejecución de gastos, como podrán ver, en servicios profesionales hubo una disminución de 658 millones a 502 millones. Recuerden que ahí tenemos lo que es proyectado y ejecutado y podrán ver que es una disminución bastante sustancial. En los no personales, de 282 millones que se ejecutó en el 2014, a la fecha llevamos 227. Materiales y suministros de 16.3 a 14.3. Obviamente que al haber una reducción en la empresa, el gasto se reduce también en energía, en combustible, en espacio físico, arrendamientos y muchas cositas que van alrededor. Bienes capitalizables, hubo un pequeño incremento de 2.9, de 0.7 a 2.9 millones. En las transferencias de 11.7 que se ejecutó ahorita 10.7. En servicios de la deuda se pagaron 86 millones en el 2014, en el 2015 hemos pagado 111.2 millones y otros gastos de 0.9 a 32.8. Como podrá ver, a pesar de que en lo que es responsabilidad, que son servicios de la deuda, incrementó, en el global tenemos una reducción de 155 millones de lempiras en el gasto corriente al primer semestre. Luego tenemos aquí ya el comparativo específico. Este cuadro es redundante, Francisco, porque es el mismo cuadro que vimos anterior, solo que quitamos lo que era presupuestado y ya se pone únicamente lo ejecutado. Y es donde se mira ya más claramente la variación y reducción en el gasto de menos 154.9 millones de lempiras al primer semestre. Y nuevamente, si vamos sumando los nuevos negocios que hemos hablado, que íbamos por 600 y pico millones y le sumamos 154 millones, ya ponemos la empresa arriba de los 751 millones que habíamos perdido, y ahí es donde podemos ver de dónde viene la utilidad correspondiente. Aquí nuevamente es otro cuadro muy similar, donde tenemos afuera la parte presupuestada y solo está la parte ejecutada en el tema de ingresos. Ahora procederemos a ver el tema de la nueva estructura organizacional, que fue una de las medidas importantes que tomamos cuando nosotros entramos a un hotel. Encontramos una estructura donde habían 233 jefes, todo el mundo era jefe, o sea, era alrededor del 10% de los empleados eran jefes en un hotel. ¿Y qué significa ser jefe? Que tengo un sueldo bien grande, y cuando tenemos un sueldo bien grande, entonces la empresa tiene una utilidad bien pequeña, poca eficiencia. Había un poco de desorden porque no se sabía quién mandaba, habían reuniones de jefes y eran alrededor de 20 y pico de personas, cuando sabemos que existe una regla, un estándar mundial que se llama 8-18-1800. 8 es para toma de decisiones, 18 personas para lluvia de ideas y hasta 1800 personas para poder transmitir un mensaje, y eso no se cumplía en un hotel. Y se hizo una reducción de 233 jefes a 135 jefaturas, y eso es lo que nos ha ayudado también a tener mejor control sobre ello. En la estructura, es una estructura en espejo que permite la fácil adopción de cambios a nivel institucional, una integración de procesos afines, se fortalecieron los canales de comunicación y coordinación entre los órganos a nivel nacional, se optimizaron los recursos logísticos de la empresa, y eso ayudó a que tuviéramos una mayor agilidad en la toma de decisiones. Nos enfocamos mucho en los temas de negocios y operaciones y los plazos fuertes que correspondían a planificación y desarrollo, porque si no hay una buena planificación no va a haber una buena ejecución. Los temas de los recursos institucionales, cómo se manejaban de una forma adecuada, y la parte financiera eran nuestros plazos más fuertes en esta nueva estructura organizacional. Referente al plan de inversión pública, nosotros sabemos de que con la nueva estructura organizacional del gobierno tenemos un alineamiento estratégico
el cual tiene primero una visión de país y un plan de nación, y tenemos que ser muy disciplinados en este aspecto, porque de nada va a servir que si todo lo que está haciendo ahorita no se le da seguimiento, en el corto o mediano plazo podríamos volver a caer en el Ondutel del pasado. Se definieron los objetivos estratégicos sectoriales, objetivos subsectoriales, resultados sectoriales y el plan estratégico institucional. En lo que corresponde a la visión del país y plan de nación, nos corresponde a nosotros el indicador 61, que es la calificación de Honduras en el índice de competitividad. Eso tiene que ver directamente con el Global World Economic Forum. Y nos toca en el objetivo número 4, que es un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Y la meta era mejorar la posición de Honduras en el índice de competitividad global a la posición 50. Dentro de los objetivos estratégicos sectoriales y subsectoriales, encontramos los objetivos de estrategia sectorial, que era convertir a Honduras en el país con la mejor infraestructura y logística productiva de Centroamérica, a través del desarrollo de proyectos de transporte que faciliten una conexión más ágil y de menor costo a nivel regional e internacional, completando con proyectos de energía renovable, telecomunicaciones e irrigación que reduzcan costos de producción y mejoren la competitividad del país. Si ustedes recuerdan, hace un par de años se vino aquí al Congreso Nacional con un proyecto Laticom, un proyecto que fue bastante criticado porque se tenía el sentimiento que no tenían los recursos para ejecutarlo. Era un proyecto hasta de $50 millones. Se firmó con la empresa y pasó lo que nos temíamos: no tenían los recursos. Le echaron la culpa a Riesgo País y empezaron por muchas cosas. Al día de hoy, cuando recibimos la empresa, tenía un canal de comunicación en el corredor central de hasta 3.7 gigas. ¿Qué significa eso? Es la capacidad de ancho de banda que podía transferir Hondutel entre sus ciudades. Era súper limitado. O sea, recuerden que los anchos de banda tienen que ver en kilobit por segundo, megabit por segundo y gigabit por segundo. Entonces teníamos 3.7 gigabit, que eso significa 3.700 megabits. Cuando ustedes adquieren internet en sus casas, ustedes adquieren megas. 1, 2, 3, 5, 10 megas. O sea, 1 giga es bastante, pero no era suficiente para una empresa de la envergadura de Hondutel. Y por ende, decidimos tomar este paso importante que iba muy de la mano con lo que nos había propuesto esta empresa en el 2012, que eran 4 lambdas de 10 gigas, o sea que íbamos a tener 40 gigas entre las ciudades principales. Pero al día de hoy, con los ingresos que ha obtenido la empresa y la buena administración, logramos adquirir una carretera de 100 gigas. Estamos hablando de 33 veces más lo que teníamos a inicio de año. El día de hoy, diputado, ya tenemos instalado esta carretera, y esto significa que podemos dar mejores servicios a un precio más bajo y de mucho mejor calidad de lo que se ha recibido hasta el día de hoy. Y el objetivo estratégico subsectorial, que era reducir la brecha del país con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación a través de un marco legal e institucional fortalecido como apoyo a la competitividad del país y bienestar de la población. Nuevamente, cuando nosotros pensamos en infraestructura, usualmente pensamos en carreteras, pero si nosotros vemos cómo se ha reducido la brecha digital entre nuestros ciudadanos, la comunicación no era como antes, que había que transportarse al lugar para poder hablar con la gente. El día de hoy, con ustedes hasta videollamadas, la gente que tiene diferentes dispositivos tendrán sus aplicaciones en los cuales pueden tener reuniones virtuales con la gente, y eso es lo que está pasando el día de hoy con lo que Hondutel está brindando. Es un nuevo negocio, un nuevo mercado, que más adelante les vamos a explicar un poquito más sobre ello. Referente al resultado sectorial, que era el número 4, que era convertir a Honduras en el país con la mejor infraestructura logística de transporte de Centroamérica. Primero, el servicio de Internet con mayor cobertura mediante desarrollos de la banda ancha. Y segundo, el servicio de telefonía móvil muestra una mayor cobertura. El tema de la telefonía móvil hasta el día de hoy está siendo atendido por los privados. ¿Por qué? Porque Hondutel al día de hoy no tiene el capital de inversión, y es ahí donde estamos trabajando con el fideicomiso específicamente y no únicamente para traer un inversionista que se encargue de desarrollar este rubro dentro de la empresa, que al día de hoy se ve imposible con fondos propios. Dentro de los objetivos estratégicos tuvimos 3 objetivos bastante claros. El primero fue incrementar los ingresos a través de alianzas y proyectos de inversión, diversificando el portafolio de negocios
En el 2010 al 2014 se buscó el modelo de ingresos compartidos con empresas privadas. Nosotros lo que buscamos fue buscar el apoyo de los proveedores para que nos permitieran financiar a costo cero en lo que corresponde a carga financiera para poder adquirir los productos, y obtuvimos una muy buena respuesta de empresas importantes como Cisco, que nos ha apoyado de una forma bastante importante a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo 2 fue expandir y mantener la cobertura de los servicios a través del fortalecimiento tecnológico, y el objetivo 3 es optimizar los índices de la gestión administrativa, técnica y operacional. Dentro de las metas físicas y financieras para el mes de junio, el primer objetivo, que era incrementar los ingresos a través de las alianzas de proyectos e inversión, diversificando el portafolio de negocios. Como podrán ver, tenemos cobertura en dos específicamente, que era el mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones, centrales, móviles, radio bases, shelters y fibra óptica. Ese es el mantenimiento del día a día. Esto fuimos muy disciplinados, porque si nosotros no le damos un buen mantenimiento a nuestra red, no podemos dar un buen servicio y por ende íbamos a perder mucha clientela. Y luego la construcción del enlace fibra óptica entre Ojo de Agua y Las Manos, que era una parte que no tiene cobertura por ningún operador, y encontramos este nicho de negocio importante, no solo para la generación de nuevos recursos, sino que también para el tema de desarrollo del país. Si ustedes podrán ver abajo, hay un cuadrito verde donde se hizo una readecuación para la adquisición de puertos multiservicios FTTH. FTTH significa Fiber to the Home, fibra a la casa. ¿Qué pasa con Hondutel? Hondutel se saltó lo que es una brecha tecnológica. ¿Por qué? Porque con la red de par de cobre estaban muy limitados sus servicios, y lo que correspondía tal vez era irse a un cable coaxial, como hacen las cableras el día de hoy. Pero el problema que se tiene con el robo del cable es algo que nos tiene a nosotros bastante complicados, y tomamos la decisión de empezar a invertir en fibra óptica. Entramos en fibra, la fibra no se la roban, una vez que esté instalada difícilmente se daña, ahí solo es que le hagan un disparo o le peguen con un machete, ¿verdad? Pero ya una vez instalada es bastante estable el servicio, la humedad no le afecta, el medio ambiente no le afecta, no se la roban, entonces hay muchas cosas que son favorables con este servicio. Y una readecuación del 52% del presupuesto en el 2015 por una inversión aproximada de 28 millones de lempiras. Podrán ver que hay una programación de costos presupuestarios por 28 millones de lempiras, ejecuciones presupuestarias por 3.2 millones de lempiras, y el porcentaje de ejecución en ese momento apenas era del 12%, muy bajo. ¿Por qué muy bajo? Porque estamos ahorrando dinero. O sea, teníamos que ser autosostenibles y teníamos que lograr que la empresa lograra pagar su propia factura. Eso más adelante lo podremos demostrar qué es lo que ha sucedido. La reducción de los proyectos de inversión, la justificación, bueno, había unas condiciones por nueva red de transporte de Hondutel, ya se había hecho la inversión para esta red de 100 gigas, hubo un reemplazo de proyectos de ampliación de capacidad por proyecto generador de ingresos. Para que se hagan una idea, un cliente de telefonía tiene un ARPU de 212 lempiras, que equivale a menos de $10, y si nosotros nos vamos con fibra a la casa, el ARPU por cliente va a ser de $75, 7 veces más de lo que recibimos el día de hoy. En efecto, la inversión es como 3-4 veces más, pero cuando hacemos los números, las proyecciones financieras, podremos ver de que es muy, pero muy rentable. Y ahí donde se adquirieron los puertos multiservicios, y todo lo que ustedes miren en el cuadrito amarillo, que es la fibra óptica metropolitana, el enlace de fibra entre Ojo de Agua y Las Manos, optimización de los E1, sustitución de los enlaces San Marcos de Colón, Monserrato, el cambio de ADM en Shelter y la seguridad de la red IP, ya fue aprobado por Junta Directiva y ya está en proceso en manos del PNUD para su ejecución. ¿Por qué lo ponemos en manos del PNUD? El PNUD tiene muchos convenios con proveedores de productos que dan hasta un 40-50% de descuento a sus afiliados. Hicimos un convenio con ellos y eso nos ayuda también en el tema de transparencia internacional. Luego, en el plan de expansión correspondiente del año 2013 al 2015 y las inversiones ejecutadas, en el 2013 los proyectos de inversión decía que había que adquirir 2.400 CPEs. El CPE es el aparatito que se coloca en la casa de cada usuario. Adquisición de puertos multiservicios y adquisición de la nueva red de transporte IP DWDM. Desde el 2013 se planificó esto, pero no se ejecutó en el 2013.
no se ejecutó tampoco en 2014 y lo logramos ejecutar en este año 2015. En 2014 se tuvo el tema de la plataforma EIR, adquisición de CPEs, aquí se adquirieron algunos de ellos, se hizo más construcción de fibra óptica y el incremento de los clientes corporativos, que es donde nos hemos enfocado de una forma más agresiva. Y para el 2015 se adquirieron la adquisición de puestos multiservicios que están en proceso ahorita, y la construcción de los 84 kilómetros de fibra óptica, la optimización de los C1, cambios de los ADM en shelters y la seguridad de la red IP, que esta fue la readecuación para la adquisición de puertos multiservicios FTTH. Entonces, las inversiones claves con fondos propios, porque esa es otra limitante, dada la precariedad operativa de Hondutel, no era como sujeta a préstamo, no lo permitía el Estado, era un riesgo demasiado grande empezar a invertir en una empresa que iba en un declive demasiado acelerado. Y con los propios fondos que hemos generado en el año 2015, se adquirió la nueva red de transporte DWDM para incrementar significativamente lo que les mencionaba hace un rato, la capacidad de 3.75 gigas a 100 gigas. También se hizo una ampliación de la red de fibra óptica troncal y de acceso, y la ampliación de cobertura de servicios mediante la inversión en proyectos de acceso. Esto que ha ayudado a fortalecer los ingresos mediante fondos propios. Y hacia allá vamos. Luego, el objetivo número 2, quiere expandir y mantener la cobertura de los servicios a través del fortalecimiento tecnológico. Como podrán ver, aquí la ejecución es mucho más agresiva, y aquí es donde van a poder observar ese proyecto de la alcaldía, que fue darle conectividad a todos los semáforos de la capital, que nos ha generado un muy buen ingreso, y el día de hoy tenemos la satisfacción absoluta de la alcaldía sobre este servicio. Se incrementó la cartera de telefonía fija porque lo fuimos corporativamente. También se incrementó la cartera de clientes de telefonía inalámbrica. Esta siempre se ve limitada por el hecho de que la red es una red de segunda generación y no estamos en la posibilidad de brindarle datos a nuestros clientes, y tendremos que hacer esas inversiones en un mediano plazo. Nuevamente esperamos poderlo hacer a través de una alianza con un socio estratégico. Se incrementaron los clientes de banda ancha. Esto es ejecución a junio. O sea, recuerden que esta presentación es a junio de este año. Todavía falta el otro semestre. Un incremento de servicios corporativos, incremento en los ingresos internacionales, fue cambio de medición de ingresos brutos a ingresos netos, y un desarrollo e implementación implementado en la red y sistemas informáticos. En la programación de costos presupuestarios eran 55 millones, hemos ejecutado 66 millones, hay una sobre ejecución de 11 millones, por eso el porcentaje da en 119%. Esto es lo que ayuda en el tema de ingresos. Aquí ya no es gastos, aquí es ingresos, que es algo bastante importante para la empresa. Y en el objetivo número 3, quiero optimizar los índices de gestión administrativa, técnica y operacional. Los que hemos ejecutado hasta la fecha, ya estamos a un 100% en el primer semestre. Obviamente los otros 2 serán ejecutados en el segundo semestre. El primero fue el reordenamiento del talento humano alineado a la ambición de la empresa, la reducción del déficit operacional y financiero de la empresa, y el día de hoy tenemos números positivos, y la ejecutada la gestión administrativa y contratos de concesión. La programación de los costos de presupuesto eran 982 millones, hemos ejecutado 820 millones, lo cual es un 84%. Eso es para el semestre, ¿verdad? Luego el plan de expansión, aquí vamos a hablar un poquito de cómo nos encontramos dentro del mercado en nuestro país. Como podrán ver, tenemos 393.539 clientes. Cuando entramos habían alrededor de 460.000 clientes. Hemos reducido para dejar de pagar impuestos sobre cosas que no, y dejar de estar generando mora que hacer cuentas incobrables. Eso no era importante limpiar la empresa, porque tener una empresa con estados financieros que no son sanos conlleva a mucho cuestionamiento, y al final la cuenta termina siendo más cara. Tenemos penetración en 154 de los 298 municipios. Como podrán ver, hay un grid aquí al lado izquierdo, donde están los colores, y entre el más anaranjado es donde está la mayor penetración, el azulito en segundo lugar, el amarillo, y así consecuentemente. En el tema de banda ancha, hemos crecido. Al día de hoy tenemos 21.839 clientes en servicio, y tenemos 55 de los 298 municipios de penetración. En su mayoría, el más grande es aquí en la capital.
Esta es nuestra red de telefonía móvil. Se puede decir que es una red metropolitana, dado que no tiene lo que se llama handover, que es para pasar una llamada de una celda a otra cuando ya salimos de las ciudades. Y como podrán ver, tenemos 139 BTS, Ericsson más 45, que son Siemens, que ese es otro tema. La homologación de equipos es algo muy importante. Sabemos que la ley de contratación del Estado limita mucho la adquisición de productos, pero tenemos que saber planificar de una forma adecuada para dejar abierto ese tema y garantizar que cuando se adquiere una marca, lo más razonable es quedarse con la misma marca para que tengan compatibilidad al momento de unificar las redes. Luego aquí vemos la cobertura de fibra óptica. Importante mencionar, Hondutel tiene la red de fibra óptica más grande del país, con 3.000 y pico de kilómetros de fibra óptica ya lanzados. Los existentes son 1.047 kilómetros más la parte metropolitana. Recuerden que esta es la red interurbana. Con la metropolitana estamos por arriba de 3.000 kilómetros. Y si pueden ver la parte de arriba, Hondutel es el administrador de lo que es el cable submarino. O sea que toda capacidad que entre al país tiene que entrar a través de las facilidades que maneja Hondutel. Hubo una muy mala administración del 2007 hasta la fecha, en la cual Hondutel dejó de invertir en el cable submarino y vino las empresas norteamericanas, AT&T, Sprint, MCI y otros consorcios de la región, y adquirieron mayores capacidades. Entonces vinieron nuestras empresas y le preguntaban a Hondutel: ¿tenés capacidad? No tengo. Entonces le voy a comprar un tercero. Para el día de hoy hemos hecho una solicitud de 12 lambdas de 10 gigas para tener capacidad ilimitada y de esta forma poder atender todo el mercado nacional. Así que esperamos que para el 2016 tengamos una capacidad tan grande que todas las empresas nacionales, privadas como públicas, puedan comprarnos directamente a nosotros y no tener que tener esa fuga de divisas que genera el no hacer el trabajo de una forma adecuada. Luego, una optimización de servicios en la búsqueda de financiamiento para inversión, lo que les mencionaba hace un rato. Tuvimos confianza de empresas grandes. Por ejemplo, vino Google y nos instaló una serie de racks de servidores de almacenamiento, los cuales se pegan directamente a sus servidores en su headquarter en Estados Unidos, y de esa forma, cuando ustedes hacen una búsqueda en Google dentro de la red de Hondutel, lo busca aquí en Honduras. Entonces eso redujo los requerimientos de salida internacional de los clientes de Internet. Se montaron los servidores caché y esto garantizó que ya las búsquedas sean más rápidas. Esto es una buena práctica. Lo hicimos con Google, lo estamos haciendo ahorita con Akamai también, que es la otra parte que maneja contenidos a nivel mundial. Luego con Cisco Capital, lo que les mencionaba, hay un convenio con el PNUD y hicimos unas buenas negociaciones con el ente financiero del proveedor de equipos para redes IP, con el objeto de fortalecer y ampliar los servicios de telefonía y banda ancha. Recuerden que ahora hay una convergencia de servicios. Cuando uno hay 3 segmentos de mercado que tenemos que tener muy claros definidos. Tenemos un mercado que está por debajo de los 35 años, tenemos un segundo mercado que está por debajo, que está entre 35 y 55 años, y el tercer mercado que son los que tienen más de 55 años. Entonces, en el tercer mercado, más de 55 años, ellos se ven satisfechos con tener un teléfono y tener televisión. Eso es lo que los satisface a ellos. El mercado entre los 35 y 55 ya tiene otra exigencia. La televisión es muy importante en primer lugar, la parte internet en segundo lugar y la telefonía en tercer lugar. Pero el mercado mayor, porque Honduras es un país bastante joven, que está por debajo de los 35 años, la prioridad número 1 es internet. Segundo, televisión on demand. ¿Qué significa esto? Que es la televisión que usted quiere ver, no la que le impone un canal de televisión. Y tercero es la telefonía. Y la telefonía ya no necesariamente es móvil, sino que sea una telefonía de acceso a redes. ¿Qué significa eso? Que con la nueva plataforma que nosotros vamos a adquirir con este proceso que estamos llevando a cabo, podemos tener zip trunks o números virtuales, el cual podrá ser configurado en cualquier teléfono inteligente que usted ande y en cualquier parte del mundo, con que tenga acceso a redes de datos, podrá hacer llamadas como que estuviese aquí en Honduras. Entonces eso va a ayudar a romper esta brecha digital que existió en el pasado. Y también el arrendamiento de facilidades, que es la obtención de recursos financiados por el intercambio de hilos de fibra óptica no utilizados,
encontramos varios operadores grandes que necesitaban comunicación entre ciertos lugares y donde usted no tenía la capacidad en ese momento de invertir en equipos terminales para iluminar la fibra. Entonces llegamos a convenios a los cuales arrendamos hilos de fibra óptica por montos alrededor de los, con una empresa estamos firmando en estos días por $35,000 mensuales, que es un número bastante importante para nuestros estados financieros, ya que si lo pasamos a lempiras están alrededor de los 800,000 lempiras. Referente a las acciones de cumplimiento, hicimos la auditoría financiera de las cuentas por pagar. La verdad que es una auditoría financiera de todo, no solo de las cuentas por pagar. Esto fue una auditoría que hicimos porque desde el 2012, 2013 y 2014 no había auditorías en los estados financieros y era una obligación legal que Ondutel cada año hiciera su auditoría financiera por parte del regulador y no se había cumplido con ello. Vimos una cantidad de incumplimientos a la ley marco del sector de telecomunicaciones por parte de la empresa, la cual hemos ido subsanando poco a poco. Y ya la auditoría va bastante avanzada. Esperamos ahorita para el mes de noviembre tener las 3 auditorías cerradas y no solo y que puedan emitir una opinión al respecto. ¿Qué pasó en el 2010-2011? Si son auditorías, pero se reservaron la opinión de los estados financieros, que significa que estaban malos. Y eso es muy grave por una empresa que se quiera mantener de forma sana. En los sueldos y salarios permanentes trimestrales, el trimestre 4 del 2014 fueron 171 millones, el primer trimestre del 2015 bajó 162 millones y el segundo trimestre a 161.5. Aquí podemos ver que estamos tratando de ser muy disciplinados en respetar lo que es el gasto corriente para que eso no vuelva a dispararse. Proyecciones. Aquí podemos ver las proyecciones. Lo voy a ver mejor que miren su documento porque la pantalla mira demasiado pequeño. Y gracias a Dios que me puse los anteojos porque también se mira bien pequeño acá. Miren, en las proyecciones lo que se maneja hasta el día de hoy es una utilidad de resultado neto al final del ejercicio de 46.670.000. Arribita en la esquina derecha inferior, en el tercer renglón hacia arriba, ustedes verán que dice 62.327.000 lempiras, que será la proyección de utilidad para el año 2015. Vale la pena mencionar que el compromiso de país, señor diputado, era ante el Fondo Monetario tener utilidades entre 20 y 30 millones de lempiras. Cuando llegamos al mes de junio vimos que íbamos enfilados a tener 62 millones de lempiras en utilidad. Al cierre del mes de septiembre tenemos 63.5. O sea que la empresa se va levantando de una forma más agresiva de la que esperábamos y eso es algo muy favorable, pues no solo en temas de estados financieros, sino que en temas de liquidez, y de esa forma estamos haciendo frente a muchos compromisos que no creímos que le íbamos a poder hacer frente en este año. En los ahorros de reducción del gasto, aquí podemos ver el comparativo de los costos y los gastos. Los costos y gastos versus los ingresos. En el 2014 nuestros costos y gastos andaban en 1.225 millones en el primer semestre y nuestros ingresos andaban en 1.096, o sea, gastábamos más de lo que recibíamos y eso es el primer síntoma de una pérdida o una muerte anunciada, clarísimo que vamos por mal camino. Pero ya para el 2015 con las readecuaciones que hicimos, nuestros costos andan en 954 millones y nuestros ingresos andan en 1.012 millones de lempiras, ahí donde vemos ya que la empresa tiene utilidades correspondientes al ejercicio 2015. Los gastos de servicios personales, como vino en el presupuesto del 2012 de 1.446 millones y para el 2015 estaremos cerrando con 997 millones de lempiras proyectado. Muy posible, señor diputado, que esto va a estar por debajo de los 997 millones. No es que muy posible, sino que seguro. Aquí vamos a ver un poco la obligación que obtuvo la empresa para poder pagar las prestaciones laborales. Se tomaron fondos de préstamo por 450 millones de lempiras. De nuestra bolsa salieron 130 millones de lempiras en efectivo, para un total de 580 millones. Y también el tema de salarios caídos, que fueron las demandas que se perdieron por malos despidos en los gobiernos de 2006, 2009 y 2010 a 2013, por 60 millones más. Entonces, en indemnizaciones, lo que hemos pagado hasta la fecha son 640 millones de lempiras. Y todo esto, don Francisco, es sostenible y estamos haciéndole frente de una forma responsable y no tenemos atraso alguno en el pago de las responsabilidades.
Luego aquí podemos ver los ahorros en la ejecución del gasto de junio y podemos ver que hay una reducción bastante importante. Lo que se tenía proyectado eran 684 millones en el gasto y lo que hemos gastado son 586, que son 98 millones de lempiras, 98.2 millones de lempiras en ahorro correspondiente a la proyección que se tenía, un 14%. Y aquí podemos ver la gráfica cómo ya se va proyectando para el cierre de 46.7, pero ya sabemos que el día de hoy estamos en 63.5. Evita, ¿verdad?, que estos son earnings before interest and taxes, que son utilidades antes de los impuestos e intereses. Y de esto le habría que restarle un 25% al final del ejercicio. Nosotros calculamos que andaremos arriba de los 80 millones de lempiras, o sea que andaremos alrededor de los 60 millones de lempiras en utilidades al cierre del ejercicio de una forma total. En conclusiones expectativas, bueno, tenemos primero una proyección de cierre contable positivo, después de 5 años de estar perdiendo continuamente y sin tener inversión más que el mismo talento de la gente que trabaja a lo interno de la empresa, logramos tener buenos resultados. Una ampliación de la cartera de servicios de banda ancha, un fortalecimiento de los ingresos mediante proyectos de confondo, mantenimiento de la reducción del gasto, una reducción de la brecha digital social, un proyecto de conectividad para proyectos nacionales, una elaboración de plan de banda ancha en colaboración con el sector de infraestructura sectorial y ser el brazo ejecutor de la política pública de conectividad de banda ancha. Con esto, señor diputado, les traemos la buena noticia que Ondutel va por muy buen camino, tiene un súper equipo trabajando atrás de él, estamos muy contentos con el equipo de recursos humanos que tenemos el día de hoy, con todos nuestros ejecutivos, y vale la pena mencionar el apoyo que nos dio la Secretaría de Finanzas, que es quien preside nuestra Junta Directiva, al momento de tomar las decisiones difíciles que correspondieron para poder tener éxito en esta institución. Muchas gracias, ingeniero. Hoy me fue muy mal. Siempre hemos, porque no trajimos los anteojos y a propósito como que me pusieron estas letras no sé si lo hizo a propósito por tamaño del papel. Contéstame al Mario Pérez ahí. Pero bueno, tenemos unas preguntas, pero como Ondutel es una institución que la hemos venido llevando muy de cerca, vamos a pedirle al equipo técnico de la Comisión de Presupuesto y que nos ayude, rogarle al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también que le entremos a este caso de Ondutel, verificar estas cifras y que ya lo hagamos, es posible ya por tarde, el martes o miércoles, que verifiquemos esto, porque aquí hay, por ejemplo, ¿por qué el financiamiento obtenido para el pago de prestaciones laborales, 450 millones de lempiras, no ha sido incorporado en el presupuesto de ingresos y egresos de Ondutel en los periodos fiscales en que estos fueron recibidos? Hay una preocupación, una inquietud sobre esto. ¿Eso puedo ir respondiendo? Sí, por favor. Recuerden de que la ejecución va de acorde con la misma palabra, la ejecución. Cada año se paga un monto correspondiente a ese préstamo y es el monto que se le carga al Estado financiero por su erogación. Entonces, por eso es que se maneja año tras año, el cual terminaría en el año 2017, señor diputado, ya que buscamos toda la solución de la empresa dentro del periodo gubernamental. Por eso es que se maneja de esa forma. Ok. Entonces, Nuya, si usted quiere ampliar un poquito sobre eso. No sé, ¿alguien quiere ampliar? Okay. Esta financiera. Sí. ¿Mario? ¿Aló? Ajá. Sí, específicamente Ondutel ha creado su reserva para pago de prestaciones laborales año con año, también conforme a lo que es la aprobación presupuestaria. Entonces Ondutel saca lo que son los financiamientos, los gestiona, son aprobados y los ejecuta contra lo que son las reservas contables que tiene por el tema de lo que es las prestaciones. Tal vez específicamente, técnicamente esa es la respuesta para la pregunta. Y miren, por las mismas recomendaciones de la Secretaría de Finanzas, se nos ha dicho que dentro del presupuesto
debe ir, no se debe provisionar todas las prestaciones, simplemente lo que se va a pagar en ese año. Entonces eso se provisiona nada más, no se provisiona un 100%. Entonces también eso tiene que ver con ello. En el pasado Ondutel sí provisionaba el 100% y por eso en nuestros estados financieros que están siendo depurados se está cargando esto a cuenta. Muy bien, el FONAC, licenciada. Bueno, muchísimas gracias. Primero, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a la Comisión Ordinaria del Presupuesto, ¿verdad?, por estos espacios que nos permiten realmente conocer un poco cómo está la situación en cuanto a la ejecución presupuestaria de cada una de las instituciones del país. Y luego, pues, felicitar a Ondutel porque, aun y cuando vemos que el avance, ¿verdad?, si lo vemos desde la pérdida, pues es sustancial, ¿verdad?, pero no está en el punto donde todos los hondureños quisieran verlo. Sin embargo, yo creo que el próximo año que estemos en esta misma dinámica, si Dios primero y la Comisión así lo determinan, vamos a ver mayores utilidades. Y el hecho de haber reconocido que las comunicaciones evolucionan, así como evoluciona la sociedad, porque venimos desde las aves, ¿verdad?, desde los mensajes a través de aves y así hemos seguido evolucionando hasta saber que el Internet, ¿verdad?, y que la banda ancha son las nuevas formas de comunicación de la sociedad, es un gran paso. Yo tengo varias preguntas. Sé que mucho de lo que del saneamiento de las finanzas de la institución pasa justamente por esa reestructuración técnica, ¿verdad?, interna de Ondutel. Y como no lo vimos claro en los cuadros, ¿verdad?, me gustaría saber si realmente dentro de los presupuestos, justamente lo que nos estaban respondiendo, se había asegurado todos los derechos adquiridos de los empleados. Y sería importante también que dentro de este informe que ustedes incluyen, pusieran, digamos, cuánto era el presupuesto comparativo 2015-2016, no lo identifico, mil disculpas si no lo identifico, y cuántos empleados eran en aquel tiempo, por ejemplo en el 2010, que fue el pico del problema, y cuántos empleados tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Con el plan de expansión, bueno, nosotros como FONAC hemos tenido la oportunidad de ir a ver esta fibra óptica, ¿verdad?, que se ha instalado en las universidades, a veces ¿verdad? Allá estuvimos en Comayagua, estuvimos también aquí en todo lo que fue la Ceiba, que tienen este cableado que es nuevo, me parece a mí. Entonces, ¿van a continuar con este plan de expansión para el siguiente año? ¿Qué nuevos productos van a ofrecer en el marco de ese cambio en las comunicaciones sociales, ¿verdad?, o de la sociedad cambiando con sus formas de comunicación? También vimos que ustedes en la telefonía fija realmente tienen un mercado, solo han entrado a 153 municipios. Ese podría ser también de repente otro punto para el cual pudieran estar pensando. Yo sé que ya la telefonía fija no es como su mayor mercado, pero de repente hay municipios donde sí quieren o sí necesitan ese tipo de telefonía. Y lo otro es que también vimos que la banda ancha también solo están en 55 municipios. ¿Tienen planes ¿verdad?, de continuar con esto? Gracias. Bien, en relación a la pregunta del presupuesto, en la página 10 del informe, ahí usted puede ver cuál ha sido históricamente el presupuesto aprobado y ejecutado de Ondutel. Es decir, cuánto se facturaba antes y cuánto estamos facturando después. No sé, mil disculpas si no lo identifico, pero es que realmente los cuadros sí están pequeños.